ciudades en tierras altas y bien drenadas y construyeron aguadas, cisternas y chultunes, declinando el nivel de las calzadas y plazas para canalizar y reservar el agua. Las edificaciones organizadas alrededor de casas y patios se unían entre sí por medio de calzadas. Se cree que las ciudades se orientaban sobre un eje oriente-poniente. Aunque la traza original solía modificarse con el tiempo, el diseño arquitectónico mantenía principios geométricos de escala y volumen, de proporción y simetría. El basamento piramidal era el componente que permitía que los majestuosos templos despuntaran por encima del dosel de vegetación. Con la acumulación y compactación de piedras y tierra, fue incrementando su altura y resistencia, y el perfeccionamiento de las técnicas constructivas. El remate de los templos era la cristalería, que se alzaba sobre el techo y podía ser maciza o calada para resistir al viento y contrarrestar la gravedad. La bóveda en saledizo es una contribución de los mayas a la arquitectura mundial. Para construirla, desfasaban las hiladas de piedra al paño del muro de manera que las caras se elevaran acercándose en el centro. Los arquitectos mayas aprovechaban los recursos tropicales para construir sus edificaciones. Maderas de chicozapote, siricote o javín eran usadas en la elaboración de dinteles y travesaños para reforzar las bóvedas. También para elaborar andamios, escaleras o rodillos que facilitaran el trabajo constructivo. La argamasa necesaria para unir las piezas se preparaba con sascaba, un material extraído del subsuelo y con cal derivada de la piedra. Después de recubrir los edificios con estuco, una pasta fina de cal y tierra caliza, los mayas los pintaban con coloridas escenas mitológicas. Cuando visitamos los vestigios de las grandes ciudades mayas cubiertas por la selva, entrevemos el esqueleto invisible de principios de ingeniería mecánica, geografía física y geometría descriptiva, bajo la solidez pétrea de los edificios y la decoración estilizada de bajorrelieves. Esta constelación de nociones y técnicas. La rueda, sino que cargó, empujó, arrastró la piedra, y la piedra es grande. No es grande, ¿ven? La mayor piedra pesa 450 kilos. Sí, no es como en Machu Picchu que pesan toneladas, no es como en Egipto que pesan señores que son de dimensiones y pesan toneladas. Por eso los pesos allá de los edificios es calculable, y aquí no. En la tierra maya usted no va a techar ningún edificio que tiene calculado un peso. El peso, perdón. ¿Sí? ¿No es por qué? Porque implica darle de cimiento, relleno, núcleo y careo. Y después de eso, colocaban el estuco, ¿sí? El fresco, y lo dejaban de ahí y lo pintaban. ¿Sí? Vean los colores, por eso se filtraban los colores, pero el estuco se pierde. ¿Sí? Porque es resina con polvo. El polvo pasa el tiempo y se desvanece. Los antiguos mayas utilizaban un sistema numérico vigesimal y posicional con base en el número 20, en el que el valor de cada cifra estaba determinado por la posición de sus componentes. Para orientarse en este sistema utilizaron dos variantes. El punto de raya era la opción simple. Las unidades se multiplican por el valor que les asigna su posición en distintos niveles. En el primero se encuentran las unidades del 1 al 19. En el segundo se integran las veintenas. En el tercero la escala del valor se eleva a 400, y así sucesivamente. Mediante este método combinatorio, los mayas fueron capaces de indicar cualquier número y realizar elaborados cálculos aritméticos. Perfeccionaron el sistema de notación hasta confeccionar un complejo arte matemático. Una de sus innovaciones fue la incorporación del número cero, un concepto abstracto y hasta entonces extraño a muchas culturas que permitió representar un ciclo completado para acceder al siguiente nivel. Conocían también el concepto de número fraccionario y lo usaron para compensar errores y desviaciones en el sistema calendárico, logrando consignar fechas y eventos astronómicos con gran precisión. Los escultores mayas preferían la variante numérica llamada de cabeza, porque era una opción gráfica ideal para registrar fechas y monumentos. Cada número del 1 al 19 estaba representado por la imagen de una cabeza humana en perfil.
Nunca se empleó para operaciones matemáticas porque los símbolos no pueden combinarse para formar un nuevo número. Los mayas dejaron asombrado al mundo ya sea solo por sus construcciones o los secretos que guarda, sino que también por la numeración que ellos ocupaban. Su numeración era por un punto y una raya. Un punto significaba 1 y usaban la raya para el significado de 5. Su numeración era del 1 al 20. Ya sea también por las cabezas, que a ellos les gustaba más ese término, pero no lo usaban para construcciones o suma y resta. Ya por lo complicado que era, usan su numeración también para construir. Lo más innovador que hicieron los mayas con los números fue crear el 0. Tenían su propia multiplicación. La primera columna era del 1 al 19, la segunda del 20 al 399 y la tercera columna era de 400 hasta 7999 y así sucesivamente. Aquí podemos ver cómo tenían un pozo. En el pozo podemos ver cómo tienen la línea recta que va de caída con la cubeta para conseguir el agua. En el interior podemos ver una circunferencia que es donde guardaban los litros de agua para poder consumirla después. En esta imagen podemos ver cómo está decorado siendo una parábola y la entrada a la puerta viene siendo un cuadrado. Tiene algunas decoraciones pequeñas por la parte superior que también viene siendo una parábola. Tiene unos toques de decoración circulares y eso es lo que podemos observar en esta imagen. En esta imagen podemos ver cómo tiene los triángulos y que cada lado tiene una imagen rara. Si nos podemos poner del lado derecho de la imagen, podemos ver cómo se ve una familia a color. Si nos ponemos del lado izquierdo podemos ver otra familia en blanco y negro. Esto nos da diferentes puntos de observación sobre la imagen que nos viene dando diferentes ángulos de observación para la imagen. Esto nos da que los triángulos podemos hacer muy buenas obras de arte. En esta imagen podemos ver cómo la entrada es una parábola. Subiendo por las ventanas podemos ver que tiene formas rectangulares, que tiene una pequeña parábola que es dando la reja. También tiene otras por donde podemos observar la campana que tiene parábola. Y al final podemos ver como unas pirámides al final de la iglesia, que es lo que le está terminando. Por mí podría decir que todo lo que vemos es relacionado con los números y la geometría. Se usan o vemos diariamente estos elementos sin notarlo. Podría ser una casa con forma rectangular, la escuela que llega a medir 20 metros, la circunferencia que tiene el tazón, con cosas tan simples que vemos y está relacionado con este tema. La pregunta sería si los mayas pudieron notar esto, ya que cómo lograron tantos avances en esa época.